Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo en el que ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o como se conoce también por sus siglas, MRUA. Vale, entonces, ¿qué características tiene este movimiento? Vale, características son muy similares a las del movimiento rectilíneo, pero cambia algo, ¿vale? Su trayectoria es una línea recta, pero ahora la velocidad lo que hace es que varía constantemente, varía uniformemente. Por eso lo de uniformemente acelerado o uniforme acelerado. Y si la velocidad cambia constantemente y cambia de forma constante, la aceleración será una aceleración constante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ecuaciones tengo para el movimiento? Vale, para la posición, la ecuación, si nos fijamos, es un poquito más complicada que la anterior, pero es exactamente la misma, solo que hay que añadirle una parte más donde yo tengo en cuenta la aceleración, ¿vale? Es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vale, yo si lo que realmente quisiera conocer, en vez de ser la velocidad, pues el espacio recorrido o la distancia recorrida, puedo hacer la misma ecuación, pero en vez de poner x, sería poner e o poner s, ¿de acuerdo? Para el espacio, bueno, pues e es igual a e sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Más, en este caso sí que es más estrictamente, ¿de acuerdo? Y en este caso de aquí, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. ¿Por qué esto de más menos en la aceleración? Porque acordaros que la aceleración podía ser positiva si la velocidad aumentaba o podía ser negativa si la aceleración disminuía, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo yo podría aplicar estas ecuaciones para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, tenemos este ejemplo que me dice un coche que inicialmente va a 72 km por hora, ya pongo entre paréntesis 20 metros por segundo, aunque en el examen no lo daría, pretende frenar por completo, ¿vale? Si lo consigue realizar en 4 segundos, es decir, desde que empieza a frenar hasta que se detiene por completo, lo hace en 4 segundos, me pregunta cuál fue la aceleración de frenada. Y además me pregunta qué distancia recorrió el coche desde que pisó el freno hasta que se consiguió frenar por completo. Entonces, vamos a hacer un dibujo, ¿vale? En el que yo parto desde aquí y voy a suponer que freno aquí. Entonces esta será la posición inicial, que es también desde donde yo empiezo a mirar, ¿vale? Esta será la posición final, x final. Bien, al principio, ¿con qué velocidad va al principio? ¿La velocidad inicial cuál es? Bien, 20 metros segundo. ¿Y la velocidad final a qué velocidad termina? ¿Se detiene? Bueno, pues si se detiene, la velocidad es 0 metros segundo. ¿Cuánto tiempo le llevó hacer esto? Pues esto le llevó un tiempo de 4 segundos. ¿Y qué distancia recorrió? Vale, recorrió E, no lo sé. Bien, entonces, yo tengo el esquema y ahí en ese esquema coloqué los datos que yo conozco. Los voy a volver a escribir para que me queden bien. Entonces, datos, sé la velocidad inicial, v sub 0, son 20 metros segundo. Sé la velocidad final, porque sé que se detiene, entonces son 0 metros segundo. Sé el tiempo en que lo hace en 4 segundos. Y no tengo nada más. Pero, ¿y qué me piden? Se pide la aceleración y la distancia recorrida hasta que se detiene. Bien, pues primero, para conocer la aceleración, yo que sé que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la velocidad final? Bueno, la velocidad final son 0 metros segundo. Y esto es igual a la velocidad inicial, que son 20, más la aceleración, que no sé cuánto es, por el tiempo que le llevó frenar, es decir, por 4 segundos.
Bien, si yo despejo la aceleración y llevo números para un lado y incógnitas para el otro, me queda que 0 metros segundo menos 20 metros segundo es igual a 4 segundos por A. 4 por A, 4A. Entonces, si ahora yo quiero conocer A, este 4 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Y al hacer esta resta, 0 menos 20 me da menos 20 metros partido de metro segundo partido de 4, que eran 4 segundos. Y esto era la aceleración. Entonces sé que la aceleración son menos 5 metros segundo al cuadrado. Fijaros que la aceleración efectivamente es negativa porque va frenando, va disminuyendo su velocidad. Bien, pues una vez que sé la aceleración, ahora lo que a mí me piden es el espacio que recorrió desde que empezó hasta que terminó. ¿Vale? Entonces, el espacio recorrido E es igual a E sub 0, el espacio que recorrió inicialmente, más V sub 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es E sub 0? Pues E sub 0 es 0, ¿de acuerdo? Es decir, no recorrió ninguna distancia en el momento inicial. Entonces esto lo puedo tachar. ¿Conozco V? Sí. V sub 0 son 20 metros segundo. ¿Conozco el tiempo que tardó en frenarse? Sí, son 4 segundos. ¿Conozco la aceleración? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. Entonces lo conozco todo, entonces puedo sustituirlo. Entonces sé que el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad 20 metros segundo por 4 segundos más un medio de la aceleración, que son 5, pero no cojo el negativo, ¿de acuerdo? Cojo 5 solamente, 5 metros segundo al cuadrado por el tiempo, 4 segundos, esto todo al cuadrado. Fijaros que si yo ahora opero, me queda que segundo con segundo se va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se me va a ir y me queda 20 por 4, 80 metros, más un medio de 5 por 16, esto es 80, más un medio de 16 es 8, 8 por 5, 40, 40 metros, es decir, 120 metros. Vale, pues fijaros la distancia que recorre un coche, ¿vale? Desde que ve algo y solo tarda y va a una velocidad de 72 km por hora, tampoco es demasiado excesiva, y tarda 4 segundos en frenarse, la distancia que recorre es de 120 metros. Esto nos tiene que hacer pensar un poquito. ¿A qué velocidades vamos y deberíamos de ir? Bueno, vamos a ver ahora las gráficas, ¿de acuerdo? Bien, las gráficas en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las que nosotros vamos a estudiar este año son la que me relaciona la velocidad con el tiempo y la aceleración con el tiempo. Entonces, yo como sé que V es igual a V sub 0 más la aceleración por el tiempo, conociendo la aceleración y conociendo el tiempo, la velocidad, puedo sustituirlo en mi gráfica, en mi fórmula, y obtengo la expresión que estoy viendo aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Si yo ahora hago una tabla, como hice en el caso del vídeo anterior, para la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, en el que represente el tiempo frente a la velocidad, al ir sustituyendo el tiempo en mi fórmula, voy obteniendo diferentes velocidades. Es decir, cuando el tiempo es 0, es decir, al inicio del movimiento, la velocidad es de 2. ¿Vale? Tal y como yo sabía, la velocidad inicial es de 2 metros. Y si yo lo sustituyo aquí, veo que se obtiene lo mismo. La velocidad es 2 más 1 por 0, 1 por 0 es 0, me queda el 2. ¿Vale? Cuando pasan 2 segundos, al pasar 2 segundos, la velocidad ahora va a ser de 4. ¿Por qué? 2 por 1, 2, más 2, 4. Al pasar 4 segundos, 6. 4 por 1, 4, más 2, 6. Y así sucesivamente, ¿vale? Repito, podría hacerlo con 3 puntos, porque me va a dar una línea recta.
pero para asegurarme mínimo cojo 4, ¿vale? Si yo ahora represento este y en el eje X es importante, tengo que colocar el tiempo, porque es la variable independiente. ¿Vale? En el eje X coloco la variable independiente, el tiempo, y en el eje Y coloco la variable dependiente, es decir, la velocidad. Claro, obviamente la velocidad depende del tiempo, ¿no? El tiempo va a depender a la velocidad a la que yo vaya. Vale, entonces si yo con estos datos de esta tabla los llevo a la gráfica, fijaros que cuando el tiempo es 0, la velocidad es 2, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 2. Obtengo el primer punto. Cuando el tiempo es 2, la velocidad es 4, cuando el tiempo es 2, la velocidad es 4. Obtengo el siguiente punto. Cuando el tiempo es 4, la velocidad es 6, cuando el tiempo es 4, la velocidad es 6, cuando el tiempo es 6, la velocidad es 8, cuando el tiempo es 6, la velocidad es 8. Y así obtengo una línea recta. Vale, pensar vosotros y me decís en clase cómo sería si la aceleración fuese negativa. ¿Cómo sería esta gráfica? ¿Iría hacia arriba o cómo sería? Bueno, esto en cuanto a la gráfica velocidad-tiempo. Pero también puedo hacer la gráfica aceleración-tiempo. Pero como la aceleración es constante, no va a cambiar. ¿Vale? Cuando el tiempo inicial es, la aceleración es 1, cuando pasen 2 segundos la aceleración es 2, cuando pasen 3 segundos o 4 la aceleración sigue siendo 1, ¿vale? Y así sucesivamente. La aceleración no cambia, se obtiene una línea recta horizontal. Vale, pues esto en cuanto a las gráficas y los movimientos rectilíneos y movimiento acelerado. Vale. En los vídeos que vamos a hacer, que veremos a continuación, voy a resolver algún problemita y sobre todo alguno de estos de gráficas de cómo las interpretamos. Vale, venga, hasta luego.